Buenas noches, mi hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Amén. Bueno, pues vamos a continuar con este estudio que estamos llevando del Evangelio de Mateo. Ya vamos adelantaditos, ya falta poco para que lo terminemos. Y pues estamos en una parte muy interesante de este Evangelio de Mateo. Vamos a iniciar el día de hoy el capítulo 22. Acompáñenme, vamos a leer el capítulo 22 antes de orar. Amén. ¿Ya estamos ahí? Mateo 22, vamos a leer del 1 al 14. Dice la palabra: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Gracias, hermano. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre, le damos gracias por esta noche. Le damos gracias, Señor, por su palabra y por esta posibilidad que usted nos da de escucharla, de profundizar en ella. Yo me pongo en sus manos. Le pido, Señor, que usted me siga usando, que me dé sabiduría y denuedo, Señor, que usted ponga la palabra precisa en mi boca, Señor, y así también que quite todo lo que estorbe para su obra en el crecimiento espiritual de mis hermanos. Yo se lo pido y le agradezco, Señor, por este tiempo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues cuando tocamos, ¿verdad?, la parábola de los dos hermanos, si se acuerda, hablábamos, ¿verdad?, que son tres parábolas que el Señor habla, las cuales son similares entre sí. Hablamos primero de la parábola de los dos hermanos, luego de la parábola de aquellos siervos malvados en la viña, y esta es la tercera parábola. Parábola de la fiesta de bodas, así como aparece en los encabezados de nuestras Biblias, porque esa es la temática, ¿verdad? Ese es el punto focal de esta parábola del Señor. Esta es esa tercera parábola que el Señor habló para referirse al desprecio por parte de los religiosos, por parte de los maestros de la ley, de estos hombres
Pero no solamente se limita a ellos, es una parábola que se amplía a el pueblo judío en general. No nos olvidemos, ¿verdad?, que aunque el Señor fue recibido con gritos y entusiasmo cuando entró a Jerusalén, una semana después, aquellos que habían victoriado su nombre harían algarabía en su contra y pedirían a Pilato que lo crucificara, ¿verdad? Este es el ejemplo más claro del rechazo del pueblo al Señor Jesucristo. Entonces estas parábolas, aunque iban primeramente dirigidas a los religiosos, se ampliaban a todo el pueblo judío. En esta parábola el Señor utiliza una analogía, que es la analogía de una boda para poder hablar o explicar el reino de Dios. Vamos a hablar un poquito sobre cómo es que se llevaban a cabo las bodas judías en ese tiempo, en el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo, ¿verdad?, en esta tierra. Bueno, de entrada, todo comenzaba con un contrato matrimonial que era firmado por los padres, tanto del novio como de la novia. Y pasaba algo muy curioso. Comúnmente los novios no se conocían. Se conocían hasta el momento de la firma del contrato matrimonial. Muchas veces, ¿verdad?, eran acuerdos entre familias que existían con mucha antelación, que decían, ¿verdad?, bueno, ¿qué te parece si casamos a tu hijo con mi hija o a mi hijo con tu hija? Pues vamos haciéndolo a futuro. Y se ponían de acuerdo entre los padres sin que muchas veces los hijos se conocieran. Y se conocían hasta el día que se firmaba ese contrato. Era una situación muy habitual, ¿verdad?, en estas bodas judías, en estos contratos. Bueno, después de firmar ese contrato, la novia se quedaba en casa de los padres y el novio se iba a hacer los preparativos para poder recibir a la novia. Pero ese tiempo que el novio se iba era por tiempo indefinido. Podía ser una semana, podía ser un mes, podía ser un año, podía ser más tiempo. Se iba por tiempo indefinido, pero legalmente ya estaban casados aunque no vivieran juntos. Se acostumbraba también que el novio regresara sin avisar. La novia no sabía cuándo iba a regresar el novio. Ahora sí que estaba en suspenso todo el tiempo porque podía regresar en cualquier momento. Y por eso mismo, ¿verdad?, se trataba de cuidar mucho esta situación para que el novio llegara y no encontrara a la novia en un momento poco apropiado. Entonces las novias estaban, pues imagínense, yo creo que ni podían dormir porque decían, en cualquier momento va a llegar y me va a agarrar toda despeinada. Vivían así, ¿verdad?, con esto, siempre preparándose para el momento. Después de esto, cuando el novio, ¿verdad?, llegaba de inesperado por la novia, seguía, digamos que lo más esperado por los familiares, que era la ceremonia nupcial, y después de llevar a cabo la ceremonia nupcial, el esperado banquete de bodas. Era esperado por todos. Era un evento al que todos, básicamente, ¿verdad?, todos estaban esperando el banquete de bodas. Ese banquete de bodas podía durar hasta una semana. ¿Se imagina? Una pachanga de una semana. Si ahorita, ¿verdad?, con una de un día, híjole, acabamos patas para arriba, imagínense, 7 días duraba ese banquete de bodas. Bueno, entonces, eso era una boda, ¿verdad? De eso consistía, o en eso consistía una boda judía en ese tiempo. Bueno, el Señor compara el reino de los cielos con una boda, pero no cualquier boda.
El que se casa es el hijo de un rey, quien después de hacer los preparativos, manda a sus siervos a llamar a los invitados, pero estos, lejos de atender y ser agradecidos con el rey, desprecian la invitación. ¿Quién desprecia la invitación de un rey? Bueno, ellos, ¿verdad? Lejos de ser agradecidos, desprecian esa invitación. Vuelve a mandar otros siervos a llamar a esos mismos invitados. Pero estos ya no solamente desprecian a los enviados, sino que los asesinan, los matan. ¿Se imagina qué escena? Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1, del 10 al 11. Amén. Dice la palabra: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Podemos entender claramente, ¿verdad?, que el rey que organiza ese banquete de bodas es Dios, honrando a su Hijo Jesucristo. La invitación estaba reservada para el pueblo de Israel. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ellos eran los invitados principales. Pero estos, ¿verdad?, lejos de atender esa invitación, voltearon su mirada para otro lado. Lo ignoraron. Ignoraron esa invitación, ignoraron esa llamada. A pesar, ¿verdad?, de que habían sido avisados durante más de 1000 años por los profetas. No solamente les avisaron una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Fueron muchas veces que el Señor estuvo avisándoles a su pueblo lo que había de acontecer y cuál era el propósito que el Señor tenía sobre esa nación. Pero a pesar de tantas invitaciones y llamadas de atención, su pueblo jamás lo entendió. Volteó su cara para otro lado, lo ignoraron. A pesar de que habían sido una y otra vez avisados. Y cuando vamos al Antiguo Testamento y cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta de que no solamente ignoraron al llamado de los profetas, sino que a la mayoría los apedrearon y a unos los pasaron por cuchillo. Eran despiadados. Por eso cuando en el libro de Hechos, Esteban, ¿se acuerda? Antes de ser apedreado, les hace un recuento de todo lo que es el historial malvado del pueblo de Israel, se encienden en furor y terminan también matando a Esteban. Era un pueblo de un corazón muy duro, tremendos. Vamos a Lucas 13:34. Amén. Lucas 13:34. ¿Me sigue? Amén. Dice la palabra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Palabras del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Si nos vamos a la historia de los profetas bíblicos, nos encontramos, por ejemplo, que Isaías fue martirizado y asesinado con una sierra por el rey Manasés. Fue aserrado. Isaías. Y luego vamos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista.
que fue asesinado por orden de Herodes entre el templo y el altar. ¿Sí se acuerda? Zacarías. Y luego vamos a Jeremías, que fue apedreado y arrojado a una cisterna con lodo, donde murió. Y luego vamos a Ezequiel, que también fue asesinado debido a las profecías. Y luego vamos a Miqueas, que fue despeñado por orden del rey Joacín. Y luego vamos a Amós, que fue golpeado hasta morir por el rey Jeroboam. ¿Se fija? El pueblo de Israel no recibía de buena manera la palabra y la instrucción del Señor. Mataba al enviado. Es como si en la actualidad, ¿verdad?, un presidente mandara un embajador a llevar un recado a otra nación y cada embajador que mandara lo mataran y lo mataran y lo mataran. Esto era algo común en el pueblo de Israel. Y para cuando el Señor habló esta parábola, todavía estaba fresco el recuerdo de Juan el Bautista, que había sido decapitado por Herodes Agripa. Si se fija, era una práctica recurrente en el pueblo de Israel, matar a aquel que les hablaba de manera fuerte el mandato de Dios. Jerusalén, Jerusalén. Ni siquiera es que el Señor hablara de Israel como tal. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿En dónde estaba el Señor? En Jerusalén. Dice ahí en Mateo 22:7. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Bueno, esta parte nos habla de un juicio sobre aquellos ingratos que no solo despreciaron la invitación, sino que también mataron a los enviados del rey. Para entender esta parte tenemos que transportarnos, mi hermano, al año 70, cuando el ejército romano entró precisamente en Jerusalén y arrasó la ciudad, la destruyó por completo, quemó el templo. ¿Y sabe por qué lo quemó? Primero que nada lo quemó porque el templo tenía sus paredes con ornamentos de oro que no se podían arrancar. Entonces los romanos entendieron que la única forma de poder hacerlo era quemándolo para que se derritiera el oro y poderlo levantar del piso. Ya se humillaban a los judíos, ya era cosa aparte. Realmente esa era su intención, poder deshacer todos los metales para levantarlos del suelo. Y acabaron con todo. Prendieron la ciudad, la hicieron trizas. Entonces, vemos que el Señor estaba hablando, ¿verdad?, de ese juicio a Jerusalén. En un sentido más amplio, la venganza del rey habla de la desolación de la cual se nos habla o se nos menciona en el libro de Apocalipsis. Dios es paciente, pero no tolera la maldad para siempre. No la tolera para siempre. Su palabra dice, ¿verdad?, que Él es misericordioso, que Él es paciente, pero su paciencia tiene un límite, mi hermano. Tiene un límite. Su juicio caerá sobre aquellos que rechacen su oferta de salvación. ¿Sabe qué costó esa oferta de salvación? La muerte del Señor Jesucristo. Porque quien rechaza esa oferta de salvación está rechazando al Señor Jesucristo. Es a Él a quien rechazan. Vamos a continuar, vamos a Mateo 22 del 8 al 10.
Amén. Dice la palabra. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Mire, mi hermano, esta negación por parte de esos invitados fue lo que nos abrió la puerta a nosotros, a usted y a mí. Esa actitud de desdén por parte del pueblo de Israel fue la que permitió que usted y yo, gentiles, pudiéramos ser aceptados. Se nos habla, ¿verdad?, de esos siervos. En cuanto a aquellos siervos enviados a buscar a los indignos, podemos entender que la palabra se refiere primeramente a Pedro. ¿Quién fue el primero que comenzó a llevar el evangelio a los gentiles? Fue Pedro. ¿Se acuerda de Cornelio? Él fue el que lo inició. Pero principalmente a Pablo, a Bernabé, a Silas y a Juan Marcos, que fueron quienes llevaron la obra misionera durante los primeros años de la iglesia. ¿Se fija? El Señor Jesucristo, a través de esta parábola, está hablando lo que había de venir después. No solamente es una parábola, es una profecía de lo que habría de suceder, tanto con Israel como con los gentiles, como con la obra misionera. Todo a través de esta parábola, mi hermano. Es una parábola hermosa. Y déjeme le digo algo. Ese mismo mandato que tuvieron esos primeros hombres que predicaron el evangelio, ese mismo mandato lo tenemos usted y yo, mi hermano. Estamos llamados a predicar el evangelio. Todos. Siempre hay tiempo para predicar, mi hermano. Siempre hay tiempo. Acuérdese, lo que usted recibió por misericordia, tiene que darlo por misericordia. Y muchas veces decimos, ¿verdad? Es que yo ya soy salvo. Pues bueno, hay que quede, ¿verdad? No, el Señor nos manda a ser obreros de su obra, a predicar el evangelio. Y con esto no le estoy diciendo, ¿verdad? Que agarre, bueno, si quiere lo puede hacer, pero no le estoy diciendo que agarre las calles como los testigos de Jehová y que se vaya puerta con puerta. Ese no es el propósito principal. El propósito principal es que usted predique ahí en ese lugar en donde el Señor lo ha puesto. En su trabajo, en la escuela. Cuando va a jugar fútbol, si les gusta el fútbol, predíqueles. Ya ve que les gusta, ¿verdad? Quedarse, ya que se terminan los partidos de fútbol, se quedan a tomar vino. Pues predíqueles. Siempre hay tiempo para predicar. Entonces, como esos siervos, así también nosotros estamos llamados a ser siervos, mi hermano. A salir por los caminos y a buscar a los necesitados. Hay muchos necesitados, mi hermano. Muchos. Vamos a continuar. Vamos allá Mateo 22 del 11 al 14. Aquí viene una parte muy particular de esta parábola. ¿Y está ahí? Mateo 22 del 11 al 14, amén. Dice la palabra. Y entró el rey para ver a los convidados. Imagínese, visualícelo usted. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos
y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. De aquí podemos sacar dos temas, los dos muy interesantes. Primeramente, ¿verdad? Esta parte de la escritura muchos lo asocian con la vestidura blanca del creyente en las bodas del Cordero, con esa vestidura blanca, impoluta, que va a tener el creyente el día de las bodas del Cordero. Bueno, mi hermano, quien nos viste para ese evento especial es el Señor Jesucristo a través de su obra redentora en la cruz. Él es el que lo viste con esa vestidura especial. No es por nuestras obras. No es por eso que nosotros podamos entrar al banquete. Usted no puede ganar la entrada a ese banquete por medio de sus obras. Si usted busca cubrirse de obras, usted está perdido, mi hermano. Usted trae un vestido distinto. Eso no vale para el Señor. Eso es lo que el profeta Isaías llamaba trapos de inmundicia, ¿se acuerda? Trapos de inmundicia, así son nuestras obras, como trapos de inmundicia. Y nada inmundo puede entrar al reino de los cielos. Nada inmundo. Cuando usted busca ganar la salvación por medio de sus obras, es como si usted mismo se estuviera cosiendo, ¿verdad?, ese traje para ponérselo y presentarse ahí. Pero para el Señor eso no es válido. Esa vestidura blanca, ese traje especial para poder ir a esa boda, a ese banquete, solamente lo podemos vestir o lo podemos recibir cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Él es el que lo viste, mi hermano. Él es el que lo viste. De otra manera usted no va a poder estar ahí. Y la palabra es dura. Dice: entonces dijo el rey a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Todo el que ponga su esperanza en eso está condenado a fracasar, mi hermano. Está destinado a la condenación. Y esto también, ¿sabe por qué lo dice? Porque los judíos, en especial, ¿verdad?, esos religiosos, seguían poniendo su mirada en las obras de la ley. Las obras de la ley no visten a nadie. No lo visten, mi hermano. Es por eso que esta palabra va apuntada directamente a ellos. Ustedes no se pueden vestir. Su vestimenta de obras no les sirve de nada. Lo único que les puede dar salvación y vida eterna es aceptar esta verdad, que es el Evangelio. Y en este caso, la obra redentora del Señor en la cruz. Y continúa, ¿verdad?, diciendo: porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Eso significa, ¿verdad?, que a pesar de que nosotros prediquemos la palabra, nosotros no tenemos el poder, mi hermano. Muchos van a escuchar, pero pocos van a atender la palabra. Van a ser pocos. La palabra misma, ¿verdad?, dice el Señor por medio de su palabra: manada pequeña. Una manada pequeña. Y si se fija, ¿verdad?, muchas veces cuando usted le predica, sobre todo a los católicos, ¿qué es lo que le dicen? Ustedes son un montoncito y nosotros somos muchos. Nada más por mayoría ya les ganamos. ¿Quién tiene la razón? Como si esto fuera algo democrático. Esto no es una democracia, mi hermano. No es una democracia. No porque ellos, ¿verdad?, sean un montón y vayan en las peregrinaciones, tienen la razón. Manada pequeña. Y su palabra lo repite una y otra vez. Esto no es de números, esto no es de mayoría. Porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Otra cosa bien interesante que tenemos que analizar en este punto
Es que no somos nosotros los que escogemos a Dios, es Dios el que nos escoge a nosotros. Por eso le decía, ¿verdad? Que esta parte era muy especial y daba para 2 temas. Podemos llevarnos un tema sobre la predestinación del creyente. Usted no lo buscó, usted no lo encontró. Él fue el que tuvo misericordia de usted. Y aunque usted diga, a mí me predicaron y yo acepté, esto no fue por su voluntad, fue porque el Señor ya lo conocía y el Señor lo tenía todo preparado para que usted aceptara de Dios. Él lo conocía desde antes de que todo esto existiera, desde antes de que usted naciera, desde que estaba en el vientre de su madre, el Señor ya lo guardaba y lo conocía. ¿Se fija qué hermoso? Ay, Señor, desde que estaba ahí tú ya sabías mi nombre. Y tú ya sabías cómo es que yo me iba a acercar a ti. Tú ya me conocías, no fui yo. Fuiste tú el que me llamó. Se fija, es algo muy profundo. Pero también nos lleva, ¿verdad? Sus ovejas lo conocen, Él las llama y ellas lo siguen. Pero Él es el que llama a sus ovejas. Él las conoce. Entonces, mi hermano, usted no tiene que preocuparse, porque muchas veces decimos, bueno, ¿por qué si Dios ya conoce a los suyos? Entonces, ¿para qué vamos a predicar? ¿Para qué predico si el Señor ya los tiene predestinados? ¿Qué sentido tiene? Como si fuéramos a perder el tiempo predicando porque el Señor ya conoce a sus ovejas. Mi hermano, nuestro trabajo es predicar su palabra. El Señor sabe quién va a aceptar. Desde antes de que usted salga de su puerta con la intención de predicar, el Señor ya sabe quién va a aceptar esa palabra, esa predicación. Nosotros somos como aquel. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es esparcir la semilla. Nosotros no tenemos el control sobre qué tipo de tierra va a caer. El que tiene el control de eso es el Señor. Ustedes preocúpense. Porque para muchos, ¿verdad? Es hasta frustrante el decir, es que yo predico, pero yo no veo que se conviertan. ¿Qué está pasando? Yo voy y predico y yo no veo respuesta. Mi hermano, no te acongojes. Eso no te corresponde a ti, eso es del Señor. Tu trabajo es esparcir la semilla, predicar el evangelio. Lo demás déjaselo a Dios. Eso es una obra del Espíritu. Es una obra de Dios. No te corresponde a ti. Tú no vas a convencer. Mi hermano, nosotros no fuimos llamados a convencer. No somos políticos. No somos vendedores. Somos predicadores de la palabra. ¿Y qué hace el predicador? Predicar la palabra. La respuesta, esa le corresponde a Dios. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Los escogidos van a recibir esa palabra. ¿Se fija qué hermoso es? La palabra está llena de misterios, cosas que nosotros no podemos entender. Pero esas le corresponden a Dios. Que eso no le quite el sueño. Decía un predicador, ¿verdad? Lo que me quita el sueño no es lo que no entiendo, sino lo que entiendo, porque no lo llevo a la práctica. Lo que usted no entiende de la palabra, mi hermano, que no le quite el sueño. Eso déjeselo al Señor. Y no se acongoje, ¿verdad? Es que mi mamá llevo como 10 años predicándole y no me quiere entender. O mi hermano y no quiere entender. Mi hermano, tu trabajo es seguirle predicando. Y el Señor es el que obra en ese corazón. Y créemelo, si es de Dios, va a venir a los pies del Señor. Tú sigue haciendo tu trabajo. Porque también muchas veces decimos, ya no lo voy a hacer, ya le dije como 10 veces, no me quiere entender. El Señor te manda a hacerlo, mi hermano. La respuesta no está en tus manos, está en las manos de Dios. Amén. ¿Se fija? Es una hermosa parábola.
es la tercera parábola. La primera es la de aquellos dos hermanos, ¿se acuerda? El que dice, sí voy a hacer, pero acaba haciendo nada. Y luego hay otro hermano, ¿verdad? Que dice, no lo voy a hacer, pero es tocado en el corazón y termina haciendo lo que el Padre pide. Y hablábamos, ¿verdad? Que el Señor lo que nos pide es obediencia, misericordia, no sacrificios. Y luego pasamos a esa segunda parábola. Aquellos trabajadores, malvados también. Y el Señor termina con esta parábola, la tercera parábola, el banquete de bodas. Entonces, mi hermano, si usted le entregó su corazón al Señor, usted tiene ya su pase, su invitación para estar ahí en ese banquete de bodas. Entonces es bien importante, ¿verdad? Que no nos vaya a pasar que creamos que vayamos a entrar y cuando lleguemos nos digan, ¿no sabes qué? No vienes bien vestido. Eso que tú traes no es para los invitados aquí. Entonces, a ver, ustedes llévense sáquenlo de aquí para allá. ¿Se imagina? Y hablamos muchas veces, ¿verdad? De que qué triste sería llegar ahí y descubrir que no estamos invitados. Y a muchos que creemos que no van a estar ahí no los vamos a encontrar. Y muchos que creíamos que iban a estar ahí, resulta que ese día pues nomás no los vamos a ver. ¿Por qué? Porque el Señor pide ¿qué? Sinceridad. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Amén. Y acuérdese, ¿por quién ganó ese pase a las bodas? Por la obra redentora del Señor Jesucristo. Él fue el que lo hizo. No son nuestras obras. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. Porque si las obras tuvieran algún peso, entonces ¿a qué vino el Señor? Sería la mentira más grande de la historia. Y va totalmente en contra de la palabra de Dios. Amén. Muy bien, mi hermano. Pues nos vamos a detener aquí. Ya mi hermano continúa la siguiente semana. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, le doy muchas gracias, Señor, por su palabra. Le doy gracias por estas hermosas parábolas, Señor, a través de las cuales, Señor, usted pues habló, Señor, a su pueblo, a sus discípulos, pero también nos sigue hablando a nosotros. Gracias, Señor, porque es por su obra redentora en la cruz que ahora tenemos esperanza, porque nosotros no podíamos hacer nada. No hay obra, Señor, que pueda comprar, que pueda ganar eso que usted nos dio por puritita gracia en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, bendito y eterno Padre. Yo le pido, Señor, que usted nos ayude, Señor, nos dé denuedo, pero por sobre todo, Señor, nos dé valor para predicar de su palabra, para ser como esos siervos, Señor, que usted envió a hablar a los malvados, a los que estaban perdidos. Porque nosotros también así estábamos y usted nos habló por medio de alguien. Y que nosotros podamos dar eso que recibimos por gracia, Señor. Yo se lo pido. Le doy gracias por esta congregación, le doy gracias por la vida de mis hermanos. Yo pongo delante de usted todo, Señor. Todo. Pido también, Señor, me uno a la petición de mi hermano y pido por esta nación que está envuelta, Señor, en violencia, en maldad, en idolatría, en muchas situaciones que a usted le agradan, pero todo está en sus manos, Padre. Yo le pido por nuestros gobernantes para que usted también obre en sus corazones, para que usted los guíe con sabiduría, para que ellos obren, Señor, conforme a su voluntad. Yo se lo pido y le pido que usted nos guarde, Señor, en medio de esta generación malvada y perversa.
Usted guarde a nuestros hijos, Señor. Guarde sus corazones, guarde sus mentes. Y también por nosotros, Señor, para que no nos sintamos seguros. Busquemos estar pegaditos a usted. Yo se lo pido, Señor. Le doy gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.